Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales, ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Hola amada familia en la fe, qué bueno que podamos estar una vez más juntos a través de este medio para estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión continuaremos con nuestro estudio bíblico de el arrepentimiento de obras muertas. Así que te invito a que tengas tu Biblia a la mano y también tu cuaderno de apuntes para aprovechar al máximo este tiempo. En primer lugar, es necesario que recordemos el concepto de arrepentimiento que dejamos planteado en el anterior video, el cual es: el arrepentimiento genuino es un mandamiento de Dios que involucra la oportunidad de decidir cambiar nuestra mente y nuestras vidas, debido a la aflicción por haber cometido pecado, al actuar en contra de la voluntad de Dios. Recuerda, amada hermana, querido hermano, que el camino del arrepentimiento genuino es hacer todo lo necesario para matar toda acción u obra de pecado en nuestras vidas. Esto nos hace meditar y traer a nuestra memoria una pregunta: ¿cómo entonces se genera el pecado en nuestra vida? Pues la respuesta la encontramos en Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15, que dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En función de este texto podemos ver que existen dos factores que nos pueden estar llevando a caer en pecado.
El primero, la concupiscencia de uno mismo. Si vamos al griego, podemos ver que esta palabra concupiscencia hace referencia a un deseo o anhelo por lo prohibido, por lo malo o por lo carnal, es decir, un deseo por hacer lo que no agrada a Dios. Cuando uno se deja llevar por este deseo o por su propia concupiscencia, uno sacrifica algo. ¿Y qué es lo que estamos sacrificando, matando? Pues es nuestra parte espiritual. En otras palabras, estamos sacrificando nuestra relación con Dios cuando nos dejamos llevar por las concupiscencias que está en nosotros. Y por otro lado tenemos la tentación, el trabajo de Satanás para hacernos caer en pecado. La tentación hace referencia a una incitación al mal que viene de afuera, que es algo externo a nosotros. Hermanos y hermanas, según Santiago, la tentación lo que busca es seducirte y atraerte. Cuando vamos al griego de la palabra seducción, hace referencia a ser engañado. El tentador, así como quiso engañar a nuestro Señor Jesucristo, busca que tú y yo caigamos en su engaño para ir en contra de la voluntad de Dios, dejándonos llevar por nuestros deseos o nuestras concupiscencias. Y cuando hace referencia a ser atraídos, quiere decir a ser arrastrados, arrastrados lejos de la presencia de nuestro Señor, lejos de su voluntad. Por lo cual, hermanos y hermanas, podemos hacer un análisis real de lo que puede suceder en nuestras vidas cuando somos atacados por una tentación. Me gustaría que hagamos un análisis rápido de cuáles son esas dos únicas opciones que tenemos en nuestra vida cuando la tentación llega a nosotros. Cuando la incitación por hacer lo que no agrada a Dios llega a tu mente, tú tienes la primera opción, y esta es aceptar la tentación. En otras palabras, abrazar tu deseo carnal y dejarte engañarte y arrastrarte por el enemigo. ¿Por qué sucede esto en la vida de los cristianos? La respuesta la podrás encontrar en Oseas capítulo 4 versículo 6, cuando el profeta menciona de que el pueblo perecerá por falta de conocimiento. En otras palabras, ¿por qué muchos cristianos caemos en tentación? Porque no tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestra mente. Y la segunda opción, el rehusarnos a la tentación, es decir, el negar nuestro deseo carnal, nuestras propias concupiscencias. Y esto lo hacemos por una única razón, y esa es por amor a nuestro Dios, porque Él nos amó primero. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos rehusarnos a las tentaciones y vencer esas concupiscencias internas que tenemos? Pues Mateo capítulo 4, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17 y Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 15 al 16 nos es claro y nos dice que podemos hacer esto cuando tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestra mente. Recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo al tentador cuando estuvo en el desierto. Escrito está. Y la única forma de que tú puedas rehusarte o negar la tentación de Satanás es cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, y puedas responder frente a aquello, escrito está. Y puedas responder ante tus propios deseos y concupiscencias, escrito está. Esta es la voluntad de Dios, y por amor a Él, yo obedeceré. Es un camino que nos invita a estar preparado. La única forma de poder vencer las tentaciones es cuando estamos llenos de la palabra de nuestro Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Me gustaría compartir contigo lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo que aquí está presentando el apóstol Pablo son dos condiciones o dos tipos de cristianos. Los primeros, los cristianos carnales, aquellos que son niños espirituales, después de ya tener un tiempo dentro del camino de nuestro Señor. Podríamos decir incluso que aquí están aquellos que recién se han convertido.
Estos cristianos carnales son aquellos que aún no llegan a tener un crecimiento espiritual y que frente a las tentaciones siguen actuando en función de los deseos de su carne. En otras palabras, siguen abrazando a sus concupiscencias. Y por el otro lado, tenemos a los cristianos espirituales, que podemos decir que son aquellos maduros en la fe o adultos espiritualmente. Así también podemos decir que son aquellos que están en el proceso continuo de la santificación y del perfeccionamiento. Recuerda, perfeccionamiento es crecimiento espiritual, madurar espiritualmente, mientras Dios te dé salud y vida en este mundo. Me gustaría que observemos y recordemos cuál es el final de caer en pecado. Cuando la tentación viene a tu vida, es decir, cuando esa incitación por hacer lo que no agrada a Dios llega a ti, llega a tu mente y tú aceptas esta, estás abrazando el deseo carnal de en tu interior y estás permitiendo que el tentador te engañe y te arrastre a cometer pecado. Y cuando esto sucede, recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte. Es decir, llegas a morir una vez más espiritualmente. Ten en cuenta, amada hermana, querido hermano, que el pecado mata antes y después de bautizarnos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, ya que en función de nuestros hechos, de lo que hagamos en esta vida, seremos juzgados en su momento. Ahora me gustaría que hagamos un análisis de caso con respecto a dos pecados que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, que dicen lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Me gustaría que tomemos dos pecados de los cuales menciona el apóstol Pablo en esta lista para un análisis de caso. El primero, con respecto a los afeminados y aquellos que se echan con varones. Si una persona con este pecado recibe el Evangelio, se arrepiente y da el paso de fe, que es el bautizarse, pues, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí para él son nuevas en nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, quiero preguntarte, amada hermana, querido hermano, ¿tú recomendarías a esta persona que ha dejado este pecado atrás que lo vaya dejando de a poco? ¿O le dirías que es necesario hacer un cambio total en su vida y sacar a este pecado de raíz? Parecería ilógica la pregunta, pero muchos maestros enseñan esto, que el pecado se lo puede ir dejando de a poco, cuando no es así. No es concebible mencionar o decir a una persona con este pecado que lo vaya dejando para 1, 2, 3 o 4 días dentro de la semana. Sino, la recomendación es sacarlo de raíz. Recuerda que la decisión del arrepentimiento genuino siempre involucrará un plan de acción para no volver a cometer el pecado por el cual te has arrepentido. Y así como esto suena ilógico, también podemos poner acá el segundo caso, y es con respecto a la borrachera, o a los borrachos o alcohólicos. Si una de estas personas decide acercarse a nuestro Señor, decide bautizarse, recibir el Evangelio, las cosas viejas para él han pasado y todas vienen a ser nuevas, insisto, en nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿deberá dejar su pecado del alcohol poco a poco? Pues no, hay que sacarlo de raíz. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente genuinamente, verdaderamente, uno toma un plan de acción para no volver a caer en ese pecado. Probablemente en estos dos pecados, en estas dos condiciones, vaya a ser necesario un proceso de restauración, vaya a ser necesario tener una ayuda externa y podemos hacerlo. Y les invito a que consideren eso también en sus vidas o en la vida de alguien que ustedes conozcan con estos pecados en su interior. Y por último,
me gustaría que tomemos como caso de estudio tu pecado. Recuerda que en el anterior video te había pedido que pienses de ese pecado con el cual has estado luchando. Lo anotes en un papel y es momento de traerlo a nuestra memoria y también de trabajar sobre ello. Tu pecado, cualquiera que sea este, recuerda que cuando te acercaste al Señor tú pediste perdón por este. Tú te arrepentiste y es necesario que hagas un cambio total y te esfuerces en un plan de acción para que no vuelvas a cometer ese pecado que está arraigado en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Quiero con esto que hagamos un ejercicio que nos va a ayudar mucho dentro de nuestra vida cristiana. Y este es, supongamos, que ahora tenemos a una persona cristiana que ha caído en el pecado de la borrachera. Cuando una persona cristiana ha caído en pecado, tiene la opción de arrepentirse, pero de arrepentirse genuinamente. ¿Esto qué quiere decir? Crear su plan de acción para no volver a caer en ese pecado. Crear un plan que me permita fortalecerme en el Señor y luchar contra las tentaciones que pueden venir por parte del enemigo. ¿Qué plan de acción podría yo recomendar para alguien que ha caído en la borrachera? En primer lugar, puedo recomendar alejarse de las amistades y también de aquellos familiares que lo incitan o lo invitan a beber. Puede sonar duro, pero es necesario. Segundo, ya no asistir a eventos donde sabes que puede existir alcohol. Esto es luchar contra tu carne. Esto es golpear tu carne. Esto es decir, Señor, por amor a ti, para no volver a cometer ese pecado, me alejaré de las amistades y ya no asistiré a eventos donde puede existir esta tentación. E incluso, me atrevo a decir, en función de un poco de investigación que hice, eliminar toda presencia de licor dentro de casa si éste existiera. Pero hay un punto muy importante que debemos de considerar en nuestras vidas. Y este es que dentro de nuestro plan de acción tiene que existir hábitos espirituales, tales como la oración continua y la lectura de la Biblia diariamente. Si no existen hábitos espirituales dentro de tu plan de acción, créeme que no vas a lograr hacer mucho con tus propias fuerzas, porque tenemos a través de la palabra la fuerza para poder luchar contra nuestras propias concupiscencias y también para poder luchar contra Satanás y las tentaciones que él puede traer o poner en nuestras vidas. Ahora, hermano y hermana, es momento de trabajar con nuestro pecado. Como tienes en pantalla, te invito a que en una hojita tú puedas describir cuál es ese pecado con el cual has venido luchando. Y es momento de acercarte a tu Dios en oración para pedir perdón, para hacer un verdadero arrepentimiento, el cual va a incluir un plan de acción. Y te invito a que en esa misma hoja tú escribas cuál es tu plan de acción para luchar y vencer ese pecado y hacer toda acción necesaria para alejarte de él. Un compromiso, no contigo, sino un compromiso con Dios. La única forma de poder alcanzar este plan de acción, la única forma de estar fortalecidos es mientras creas hábitos espirituales en tu vida, es decir, la oración constante y la lectura diaria de la palabra de nuestro Dios. Dejo esta invitación para que puedas hacerlo en un tiempo con nuestro Señor, con nuestro Dios, el cual estoy seguro, Él verá tu esfuerzo y te ayudará a que tú puedas salir adelante y dejes atrás o saques de raíz aquel pecado que ha estado en tu vida. Para concluir con este estudio, me gustaría dejarte con una pequeña historia, la cual menciona que un discípulo se acercó a su rabí y le preguntó: Rabí, ¿cada cuánto debería arrepentirme? A lo cual su maestro le contestó: deberías de arrepentirte un día antes de tu muerte. Sorprendido de esto, el discípulo le pregunta: ¿y cómo sabré cuándo he de morir? Por lo cual el maestro le responde: por eso tú deberías de arrepentirte todos los días. Recuerda, amada hermana, querido hermano, que nosotros estamos llamados a arrepentirnos diariamente.
a traer nuestros pecados, a traer nuestros errores ante los pies de nuestro Señor todos los días, ya que somos seres humanos imperfectos, pero que solo con la palabra de nuestro Dios en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, podremos salir adelante venciendo nuestra carne y nuestros deseos. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video. Cristo tengo dulce comunión, gozo de amistad divina con Él en mi corazón.